buenas tardes, bienvenidos a todos desde la provincia de Alicante, la población de Ibi. Soy María Antonia Oliva, presidenta del ilustre colegio, del excelentísimo Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante. Bienvenidos a esta jornada sobre prestación por riesgo de embarazo y lactancia natural, prestación por cuidado de menores y la contingencia profesional en autónomos, en la que se hablará sobre la normativa y trámite. La verdad es que estas prestaciones cada vez adquieren más importancia de cara a las empresas y creo que es importante saberlas gestionar correctamente. Por eso agradezco a Fraternidad Mupespa que, que dediquen su interés y su esfuerzo en podernos formar en estas cuestiones. Recuerdo a todos los asistentes que la jornada está siendo grabada, ya nos lo ha advertido al principio de la misma un letrerito. También comentaros que al final de la jornada se abrirá un turno de preguntas, se podrán realizar a través del chat y aquellas que no diera tiempo a contestar o que no pudieran contestarse se contestarán individualmente posteriormente, será posteriormente por correo electrónico como se contestarán. También una vez finalizada la jornada, se abrirá la posibilidad de realizar un cuestionario de calidad, que os agradezco que lo realicéis, puesto que es importante para Fraternidad Mupespa y para cualquiera que organice jornadas informativas, pues saber cómo son acogidas y cómo, bueno, pues si hay que mejorarlas o están perfectas. Bueno, sin nada más, y ya que lo importante es escuchar a la ponente, a Alejandra Alonso de Castañeda, que nos va a informar sobre estos temas, le doy la palabra. Alejandra, adelante. Hasta luego. Muchas gracias, María Antonia. De nada. Hola a todos, bienvenidos a esta jornada que vamos a compartir hoy. Y que si os parece, vamos a comenzar ya. Os voy a compartir pantalla y la explicación, la jornada que vamos a tener hoy, la vamos a seguir por medio de un PowerPoint. A ver, ahora. Vale. Yo creo que se ve correctamente. Como ha indicado María Antonia, lo que vamos a abordar hoy y de lo que vamos a hablar es de PREL, de CUME y, por otro lado, de contingencias profesionales en RETA. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues bueno, vamos a empezar por el PREL. ¿Qué es lo que nosotros llamamos PREL o qué prestaciones aglutina esta denominación? Pues bien, tenemos dos prestaciones muy similares, van de la mano. La prestación por riesgo durante el embarazo y la prestación por riesgo durante la lactancia natural. La regulación de estas prestaciones, su regulación principal, os la he puesto en un cuadrito ahí abajo, ¿vale? Tenéis la Ley General de la Seguridad Social, los artículos 186 y siguientes y el Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo. ¿Qué es lo primero que vamos a ver hoy o qué es la primera cuestión que vamos a abordar respecto al PREL, a esa prestación de riesgo de embarazo y prestación de riesgo de lactancia natural? Lo primero que vamos a determinar es quién puede ser beneficiaria de la prestación, qué personas trabajadoras pueden percibir esta prestación si cumplen los requisitos. Pues tenemos que diferenciar cuenta ajena y RETA, ¿vale? Entonces, en ese cuadrito tenéis quién puede ser beneficiaria de estas prestaciones en cuenta ajena. Como veis, os he diferenciado en colores porque aunque van de la mano, pues bueno, el color azul se va a referir a la prestación de riesgo de embarazo y el morado a la prestación de riesgo durante la lactancia natural, ¿vale? Entonces, ¿quién va a ser beneficiaria en el caso de trabajadoras por cuenta ajena? Pues aquellas que estén embarazadas o en situación de lactancia natural y a quien se suspenda su contrato de trabajo porque el hecho de seguir realizando su actividad laboral podría influir negativamente tanto en su salud como en la del feto, ¿vale? ¿Qué se exige? Pues bueno, que se exige que esa influencia negativa no se pueda paliar con un cambio de puesto de trabajo, ¿vale? Entonces, lo que se exige es que sea imposible reubicar a esa trabajadora embarazada o en situación de lactancia natural a otro puesto que sea compatible con su estado.
Ese sería en el caso de cuenta ajena, y en el caso RETA, pues acorde a la definición, ¿no? Serían aquellas trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia natural que interrumpen su actividad profesional porque la continuidad podría influir negativamente en su propia salud o en la del feto. ¿Qué es importante concretar respecto a esta situación que protegen estas prestaciones? Pues que no se considera situación protegida la que pueda derivar de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud de la trabajadora del feto, pero que no estén relacionadas con el entorno laboral. Porque en ese caso hablaríamos de un embarazo de riesgo, pero no de un riesgo en el embarazo, ¿vale? Que es una terminología que tenemos que saber diferenciar muy bien y tener muy clara. Una vez que hemos visto cuál es la situación protegida y qué personas, qué mujeres trabajadoras pueden ser beneficiarias de estas prestaciones, lo que vamos a concretar es cuál es el procedimiento que se ha de seguir. Como siempre, vamos a empezar con una solicitud a la que debe ir acompañada una serie de documentación que vamos a ver. ¿Quién solicita? Pues bueno, esa persona, esa trabajadora, lo que hace es solicitar a la mutua, a nosotros, lo que se denomina el certificado de riesgo. Junto a esa solicitud del certificado de riesgo, lo que va a acompañar es un informe del Servicio Público de Salud que va a determinar, pues, que esa trabajadora se encuentra con una gestación en curso normal, a X semanas de gestación y con una fecha probable de parto tal día. Eso en el caso del riesgo de embarazo. En el caso de la lactancia natural, ese informe del Servicio Público de Salud lo que nos va a decir es, oye, esta trabajadora está en situación de lactancia natural. ¿Vale? Esa sería la justificación clínica. A esta solicitud y a esta justificación clínica habría que acompañar la declaración de la empresa o la declaración de la trabajadora autónoma sobre los riesgos en ese ámbito profesional y la imposibilidad de evitarlos, lo que hemos dicho antes, la imposibilidad de que se reubique a esa trabajadora a un puesto compatible con su estado. Esa declaración y, por último, el informe del servicio de prevención. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando esa persona trabajadora, boom, ha recopilado toda la documentación, su solicitud, etcétera, lo que hace es solicitar a la mutua, a nosotros, una cita previa. ¿Para qué? Para que el servicio médico evalúe toda esta documentación que se nos ha entregado y emita un certificado médico. En ese certificado médico, ¿qué es lo que se va a concretar? Pues lo tenéis ahí, si existe riesgo o si no existe ese riesgo. ¿Cómo se hace esto o qué instrumentos se utilizan? Os lo he puesto con una estrellita roja que veis que pone guía SEGO. ¿Esto qué es? Pues la guía SEGO lo que sirve es de orientación tanto a los médicos del IMSS como a los del Servicio Público de Salud y de las mutuas a la hora de definir cuáles son las condiciones que pueden afectar a una posible determinación del riesgo durante el embarazo, ¿vale? Y se utiliza esa guía SEGO. Vamos a suponer que ya pues, se ha llevado a cabo la evaluación por parte de la mutua de esa solicitud junto a esa documentación y se ha emitido ese certificado de riesgo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues la resolución, ¿no? La resolución administrativa en la que se diga, pues básicamente si se deniega esa solicitud prestacional o si se reconoce. ¿Cuándo va a ser esa resolución denegatoria? Pues cuando no se haya certificado el riesgo, es decir, se haya dicho, pues no existe riesgo, no procede la suspensión del contrato de trabajo, pues resolución
denegatoria. Sin embargo, ¿cuándo va a existir esa resolución de reconocimiento? Pues cuando existe ese certificado que ha dicho aquí existe riesgo y además se presenta el certificado de bases de cotización, los recibos de abono de cuotas en el caso de trabajadores RETA, más la fecha de suspensión del contrato, cuando se tiene todo esto, porque ha habido un certificado de riesgo de positivo, o sea, si existe riesgo, pues se puede emitir una resolución de reconocimiento. Ahí os he puesto entre paréntesis que siempre la fecha de suspensión del contrato tendrá que ser posterior a este certificado médico de la mutua, ¿vale? Porque es ese certificado médico el que va a determinar si existe riesgo o no y lo que va a condicionar esa posible suspensión del contrato. Y este sería un poco el procedimiento de solicitud y gestión, ¿no?, de esta prestación, que puede acabar pues eso, con una denegación o con un reconocimiento. Voy a volver para atrás. Sí os voy a decir que puede suceder pues que inicialmente no se reconozca el derecho a la prestación porque no concurre la situación protegida, pero que puede ser que esa situación protegida sí se entienda que cumple más adelante. Pues, ¿qué se le va a decir a la trabajadora? Pues bueno, se le va a decir que a partir de X fecha podría reconocerse la prestación, pues para que esa trabajadora esté siempre informada. Así llegaríamos a la prestación en sí. Yo aquí os he puesto un pequeño resumen de cuáles son las características que tiene esta prestación. Tiene naturaleza de subsidio, es decir, que es de devengo periódico y de duración temporal. Ahora vamos a ver su duración. Que la cuantía es el 100% de la base reguladora de contingencias profesionales y tributa en la renta, que se abona por periodos mensuales vencidos, es decir, en los primeros días del mes siguiente al devengo de la prestación. Y luego veis ahí, contingencia profesional, que me diréis, pues oye Alejandra, ya sabemos que es una contingencia profesional. Sí, pero aquí quería daros un dato curioso, y es que, bueno, el riesgo de embarazo como prestación es más antigua que el riesgo durante la lactancia natural. Y precisamente os he puesto y os he mencionado una ley orgánica que estoy segura de que conocéis, que es la 3/2007, que lo que hace es reconocer para el riesgo de embarazo que ya existía la contingencia, el carácter de profesional y crea esa prestación de riesgo durante la lactancia natural. O sea, que daros cuenta de la gran importancia que tuvo a efectos de estas prestaciones esta Ley Orgánica 3/2007, ¿vale? Para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Una norma muy importante de cara a estas prestaciones. Y por último, ¿qué os voy a decir? Pues cuando se inicia la prestación, que si lo relacionáis con lo que ya hemos comentado, es el día en el que se produce la suspensión del contrato o el cese en la actividad profesional por parte de la trabajadora autónoma, y cuándo termina. ¿Cuándo termina? Pues en el caso del riesgo de embarazo, en el momento en el que desaparece ese riesgo de embarazo, valga la redundancia, o sea, el día antes del parto. Y en el caso de la prestación de riesgo durante la lactancia natural, cuando el hijo cumple 9 meses de edad o cuando se interrumpa la lactancia natural, ¿vale? Esa es la idea que tenemos que tener como causa de fin de la prestación, entre otras tasadas que podéis consultar en la Ley General de Seguridad Social, en el Real Decreto que os he puesto al principio. Y una vez que tenemos claras el contenido, ¿no?, de estas prestaciones, os he querido traer al caso pues una cuestión curiosa, o que a mí me parece curiosa y que a nosotros pues os repite muchas veces, ¿no?, que son dudas que además están en la calle y que posiblemente os hayan preguntado alguna vez. Y es la relación que existe entre
la prestación de riesgo de embarazo y la prestación de incapacidad temporal, ¿vale? ¿Cuáles son las dudas frecuentes que nos pueden plantear? Pues si una trabajadora en situación de ITE puede acceder al riesgo de embarazo, ¿vale? Es una situación que en la práctica se da. ¿Cuál es la respuesta a esta duda? A esta pregunta, la respuesta es que no, que hasta que no se extinga la situación de ITE por cualquiera de las causas legal o reglamentariamente previstas, no puede esa trabajadora acceder al subsidio por riesgo de embarazo, ¿vale? Porque es incompatible. Aunque esta pregunta es más frecuente, también os puede llegar la pregunta hecha a la inversa, ¿no? Si una trabajadora en situación de riesgo de embarazo podría acceder al subsidio de ITE. Y aquí os voy a decir cuál es la regla general. La regla general es que no, pero vamos a hacer un matiz. Y es el caso de aquellas trabajadoras que puedan estar en situación de pluriempleo o pluriactividad. Por recordar un poquito, pluriempleo es pues aquella persona que dentro de un mismo régimen desarrolla distintos empleos, y la pluriactividad es aquella persona que realiza distintas actividades. Por ejemplo, cuenta ajena, que motivan su alta en regímenes distintos, cuenta ajena y reta, ¿no? Pues, ¿qué puede suceder? Puede suceder que esa persona se encuentre en situación de riesgo de embarazo para una de las actividades o empleos, pero no para las otras. ¿Eso qué significaría? Pues en aquellos empleos o actividades en las que yo esté de riesgo de embarazo, en situación de riesgo de embarazo, no voy a poder acceder a la IT, pero en las otras en las que no esté en situación de riesgo sí podría. Este supuesto solo se puede dar en estas situaciones, ¿vale? En pluriempleo o pluriactividad. Y es interesante saberlo. Una vez que hemos abordado el tema del PREL, del riesgo de embarazo y el riesgo durante la lactancia natural, vamos a cambiar, vamos a meternos en una prestación totalmente distinta. Es la prestación que llamamos CUME. Está creada para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Igual que en el caso anterior del PREL, os he puesto abajo un cuadrito con la regulación. La Ley General de Seguridad Social, los artículos 190, 191, 192, y en este caso el Real Decreto 1148/2011 de 29 de julio. En cuanto a normativa, ¿qué cuestión importante me gustaría comentaros? Pues bueno, que respecto al CUME sí que hemos tenido una novedad bastante importante en el mes de enero con la Ley de Presupuestos Generales, que os voy a contar un poquito en qué consistió, aunque la vais a entender mejor cuando desarrollemos la prestación. Para que os hagáis una idea, pues esta prestación tenía pues, un límite máximo de prórroga. Es decir, solamente podía percibirse por menores hasta que cumplieran la edad de 18 años. El cambio importante que se introdujo fue el de decir, no, lo que vamos a hacer es añadir una modificación, de tal manera que ya no vamos a extinguir automáticamente a cualquiera persona que tenga una prestación CUME en curso cuando cumpla 18 años. Es decir, ahora lo que se hace es que si se entiende que persiste la situación, se ha permitido mantener esa prestación concedida para el cuidado de un menor de edad hasta los 23 años. Es decir, se produce esa prórroga, ¿vale? Ese ha sido un cambio importante que ha tenido lugar este enero y que quería introduciros ahora antes de desarrollar bien la prestación. ¿Quién puede ser beneficiario de esta prestación? Pues
ahí lo tenéis en la diapositiva. Hablábamos de régimen general o reta. Y sería el caso de aquellos progenitores, adoptantes y acogedores que tengan a su cargo a menores malitos, afectados de cáncer u otra enfermedad grave. Y que precisamente a consecuencia de esa situación personal tienen que reducir su jornada de trabajo para dedicarla al cuidado de ese menor. ¿Esto qué conlleva? Pues una merma de salarios. Si yo tengo que reducir mi jornada para cuidar de un menor o un hijo malito, pues esa reducción de jornada, si no se cubriera con una prestación, supondría una merma salarial, ¿no? Entonces, para eso se crea esta prestación, con esa idea de cubrir esa merma salarial. Esa sería la situación protegida. Pero esta prestación, en el Real Decreto 1148/2011, que os he comentado en la primera diapositiva, exige el cumplimiento de unos requisitos. Os los he dividido como en dos partes, de los más generales a los más específicos. ¿Qué es lo primero que nos va a exigir esta prestación? Pues con un periodo de carencia, ¿vale? Cumplir un periodo mínimo de cotización. ¿Cómo está establecido el cumplimiento de este periodo mínimo de cotización? Pues bueno, para menores, ya os adelanto que es bastante flexible, ¿vale? Para menores de 21 años no se exige ese periodo de cotización. Para personas entre 21 y 26 años, menores de 26, se exigen 90 días en los 7 años inmediatamente anteriores o 180 a lo largo de toda la vida laboral. Y por último, para mayores de 26 años o 180 días en los 7 años inmediatamente anteriores o 360 días a lo largo de toda la vida laboral. ¿Vale? Esta sería la exigencia en cuanto al periodo mínimo de cotización. Y para trabajadores en reta, pues estar al corriente de pago. Esos serían como los requisitos más generales y ahora vamos a introducirnos un poco en los requisitos más específicos. Como os acabo de contar, esta prestación nace pues para cubrir esa merma salarial de aquellos padres, aquellos progenitores que tengan que reducir su jornada de trabajo para cuidar a un menor afectado de cáncer o enfermedad grave. Y entonces me diréis, vale, entonces se exige que ambos progenitores trabajen, es decir, para el reconocimiento de la prestación, ambos miembros de la unidad familiar tienen que estar trabajando. ¿Por qué? Pues porque si uno de ellos no estuviera trabajando, se entendería que puede dedicarse al cuidado del menor, por lo que el otro progenitor activo no tendría que reducir su jornada, ¿vale? ¿Esto qué conlleva? Pues bueno, pues que existan unidades familiares en las que efectivamente ambos progenitores trabajen y como solo se le va a reconocer a uno de ellos, pues que quieran irse alternando la prestación, que no siempre sea uno el que se dedique al cuidado de ese menor enfermo. Entonces, ¿qué se hace? Pues que se permite este supuesto, o sea, los trabajadores pueden ir alternando, los progenitores, esta prestación en periodos no inferiores al mes. ¿Qué ocurre también en cuanto a la exigencia de este requisito? Que además seguro que según os lo estaba contando os ha venido directamente a la mente. Y es qué pasa en aquellos supuestos de pues, unidades familiares en las que hay un divorcio o una separación, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Pues la respuesta la tenemos que buscar en el Tribunal Supremo. Hay una serie de sentencias, hay una en concreto de junio del año 2020, que nos dice que este requisito de que ambos progenitores trabajen se va a seguir aplicando en los casos de divorcio y
separaciones, ¿vale? Como regla general. Eso es lo que nos ha dicho el Supremo y entonces, bueno, pues eso es lo que se ha matizado en cuanto a la unidad familiar, lo que no deja de estar exento de complicaciones, pues bueno, por la distinta casuística que en la práctica nos podemos encontrar. ¿Qué más? Como os he dicho, tiene que existir una reducción de jornada y esa reducción de jornada se ha acotado en unos porcentajes. ¿Qué porcentajes son estos? Pues tiene que moverse en una horquilla que va desde el mínimo 50% hasta el máximo del 99,99%. Me vais a decir, a ver, Alejandra, ¿esto 99,99%? Pues sí, es 99,99 porque estamos hablando de reducción de jornada. Si fuera un 100%, directamente no existiría jornada, ¿vale? Y como es una reducción, pues máximo puede llegar hasta ese porcentaje. ¿Cómo se reflejan estas reducciones de jornada por CUME en tesorería? Pues o bien con el código 007 o bien con el código 008. Profundizando un poquito más, hemos interiorizado la idea de que esta reducción se lleva a cabo pues, para cuidar de un menor que está afectado por ese cáncer o esa enfermedad grave. Y ahora os puede surgir la duda y podríais decir, pues claro, nos has dicho que esta prestación solo se puede reconocer a uno de los dos progenitores cuando ambos trabajen, pero ¿qué pasaría en el caso de que no sea un menor el que está malito, sino que sean dos o más? ¿Se podrían reconocer tantas prestaciones como menores afectados de estas enfermedades? ¿O se podría reconocer una a cada progenitor? Pues la respuesta es que no, que esta prestación se reconoce a uno solo de los progenitores independientemente del número de menores que desgraciadamente estén afectados por este cáncer o enfermedad grave. ¿Qué requisitos se exigen en cuanto a ya esa clínica que presentan los menores? Pues que exista una hospitalización que esté relativa a una enfermedad que esté listada. ¿Listada dónde? Pues en un anexo que acompaña a ese Real Decreto 1148-2011 que acompaña, que regula la prestación. A consecuencia de esa hospitalización originada por esa enfermedad listada, lo que sucede es que ese menor precisa de un cuidado continuo, directo y permanente por parte de sus progenitores. ¿Vale? Esa es la clínica que tiene que presentar el menor para entenderse que cumple esos requisitos que justifiquen el reconocimiento de una prestación CUME. ¿Vale? Esa sería un poco la profundización y los matices más técnicos de esta prestación. En cuanto a su vida, a la duración de esta prestación, a su nacimiento, a la suspensión y extinción, pues os voy a contar un poquito, lo tenéis en 4 recuadros diferenciando cada supuesto. ¿Cuándo nace la prestación? Pues la prestación nace en el mismo día en que esa persona solicitante que cumple los requisitos se reduce la jornada. Y tenéis ahí una coma que dice, siempre que la solicitud se formule en el plazo de 3 meses desde la fecha en que se produjo dicha reducción. ¿Qué significa esto? Que vamos a aplicar una retroactividad máxima de 3 meses. Es decir, que si yo me reduje la jornada un día X y tardo más de 3 meses en solicitar la prestación, solamente se podrá reconocer retroactivamente 3 meses hacia atrás, ¿vale? Y el resto del periodo se perderá. ¿Cuál es la duración de esta prestación? Pues tenemos que distinguir una duración inicial susceptible de unas prórrogas sucesivas. ¿Cuál es esa duración inicial? Un mes. Un mes que puede ser
prorrogable por periodos de 2 meses mientras se mantenga el cumplimiento de los requisitos que hemos comentado antes. Y para ello se tendrá que aportar en la parte clínica el informe del Servicio Público de Salud, en que se acredite pues, ese mantenimiento de la clínica del menor y de la necesidad de cuidados en el sentido previsto por la norma. Una vez que ya tenemos una prestación viva, que ha nacido, que se encuentra activa, os imaginaréis que si os he dicho que se puede reconocer incluso hasta un periodo prorrogable hasta los 23 años, que durante ese lapso de tiempo, que es bastante largo, pues se pueden dar distintos escenarios en el ámbito de esa prestación viva, ¿no? Pueden concurrir supuestos de suspensión de la prestación y pueden existir causas de extinción. ¿Cuáles son esos supuestos de suspensión? Pues que esa prestación CUME concurra con una causa de suspensión de la relación laboral, por ejemplo, con una IT, con un cuidado de menor, antiguas maternidad y paternidad, por ejemplo, y en los supuestos de alternancia entre ambos progenitores, lo que os he comentado antes, que lo tenga uno reconocido y que se lo quieran ir pasando entre ambos por periodos no inferiores a un mes. Cuando uno lo tiene y se lo pasa al otro, el que lo tenía se queda con la prestación suspendida, se le reconoce al otro progenitor y a la inversa. Cuando le devuelve la prestación, se levanta la suspensión y queda suspendida la del que se incorpora a su actividad. Y por último tenemos las causas de extinción, ¿vale? Estos son causas tasadas. Causa de extinción, el cese en la reducción de jornada. Oye, pues yo tenía esa prestación CUME reconocida, pero me he incorporado a mi actividad laboral. Pues bueno, ya no hay reducción de jornada, mínimo el 50, máximo el 99,99. Luego, incumpliéndose ya ese presupuesto, se extinguiría el CUME. Otro supuesto de extinción, pues que el otro progenitor ya no desempeñe actividad laboral, deje de estar en una situación de activo, por ejemplo, que ese menor pues experimente una mejoría y ya no necesite el cuidado, o que cumpla lo que os he explicado antes, 23 años. También tendríamos el supuesto de fallecimiento del causante de ese menor o de la persona beneficiaria de la prestación. Estos son los supuestos tasados. Yo os voy a contar otro supuesto que no está en la norma y que es curioso y que se puede dar y se da en nuestro día a día, que es el supuesto en el que ¿qué ocurre con la prestación cuando se produce un cambio de mutua, un cambio en el aseguramiento? Y aquí lo que sucede y lo que hacemos nosotros es, pues, la mutua que lo venía percibiendo, que venía abonando esta prestación, la extingue y a partir de ese momento se le tiene que reconocer por la nueva mutua, ¿vale? Y ese es, pues ese supuesto no está en la norma, pero hay que operar también la extinción. Y por último, con el CUME, pues voy a terminar igual que he hecho con el PREL, un poquito con las características. También tiene naturaleza de subsidio, es decir, devengo periódico y duración temporal. Ya habéis visto que esa duración temporal es prolongada, puede ser, si se cumplen los requisitos y se mantienen, prolongada en el tiempo, como máximo prorrogable hasta los 23 años. Se abona por periodos mensuales vencidos, es decir, en los primeros días del mes siguiente al devengo de la prestación, que la contingencia es profesional y que la cuantía es el 100% de la base reguladora de contingencias profesionales una vez aplicado el porcentaje de reducción de jornada que corresponda, es decir, 50, 60, 70, ya sabéis, el que corresponda en la horquilla del 50 mínimo, 99,99 máximo. Además es una prestación exenta, ¿vale? Y aquí os pongo una exclamación en color rojo, que os diga, y muchas cuestiones sin resolver y con falta de criterio por parte de nuestros juzgados y tribunales, con falta de criterio unánime, perdón. Pues sí, porque, pues bueno, es una prestación relativamente nueva y tenemos, pues bueno, muchas sentencias
hay que individualizar cada caso y hay muchas cuestiones todavía pues, sin resolver y que cada día se van concretando. Y hasta aquí lo que hemos visto sobre PREL y lo que hemos visto sobre CUME, ¿vale? Hemos hablado de prestaciones. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar de lo que es la contingencia profesional en RETA, ¿vale? Que es una cuestión interesante también, y yo lo que he hecho ha sido pues intentar haceros un resumen de los conceptos más importantes que los vais a ir viendo ahora en el PowerPoint. Igual que he hecho en los dos casos anteriores, tenéis la regulación abajo para que podáis consultarla cuando queráis. ¿Por dónde vamos a empezar? Bueno, vamos a empezar por un poquito de historia, ¿no? Vamos a empezar y vamos a coger una fecha como referencia, el 1 de enero de 2019. Y nos vamos a mover en la situación que tenían los RETA respecto a la contingencia profesional antes de ese 1 de enero de 2019 y cuál es la situación a partir de esa fecha. Así que para seguir bien el hilo, pues eso, vamos a grabarnos aquí la fecha, como la tenéis en pantalla, vamos a tener claro ese 1 de enero de 2019 y vamos a ver qué es lo que sucedió con las contingencias profesionales en los RETA. Pues bien, antes del 1 de enero de 2019, lo que ocurría es que las contingencias profesionales y el cese de actividad para los autónomos eran de cobertura voluntaria, ¿vale? Y además también existían pues, determinados trabajadores que tenían el riesgo cubierto con el INS. Es cierto que esa era la regla general, aunque tenía pues, bueno, algunas excepciones, como eran trabajadores autónomos dedicados a actividades peligrosas o con elevada siniestralidad, que sí que tenían la obligación de tener la cobertura de contingencia profesional, pero no todos estaban obligados, ¿vale? Solamente esos. Era algo, pues bueno, voluntario. ¿Qué sucede a partir de esta fecha que tenemos en la cabeza, del 1 de enero de 2019? Pues os lo he puesto ahí en rojo. Cotización obligatoria con una mutua. Es decir, a partir de esa fecha, los trabajadores autónomos tienen que cotizar obligatoriamente por todas las contingencias. Y además, ¿con quién lo tienen que hacer? Salvo excepción que vamos a ver ahora. Pues con una mutua, con la misma que con la que tuvieran la cobertura de IT por contingencias comunes. Os he puesto ahí un cuadrito con unas excepciones, que es la del sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios y determinados colectivos religiosos, ¿vale? Que no tienen que cotizar obligatoriamente por estas contingencias, y la excepción del régimen especial del MAR, que puede elegir mutua o el Instituto Social de la Marina. Pero como veis, se invierten, ¿no? Se invierten las posiciones. Antes del 2019 la regla general era la voluntariedad y a partir del 2019 pues ya no, ya hay una cotización obligatoria por contingencia profesional con una mutua. Y teniendo esto en la cabeza, vamos a empezar a definir esa contingencia profesional autónomo, qué supuestos engloba y qué escenarios nos podemos encontrar. Además, es una cuestión muy bonita. Aquí tenéis conceptos. Vamos a hablar de accidente de trabajo, vamos a hablar de enfermedad profesional, vamos a hablar del accidente in itinere y luego vamos a hacer una especial mención a los TRADE. Vamos a empezar por el accidente de trabajo, ¿vale? Siempre interiorizad que nos estamos moviendo en el RETA, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, ahí os he puesto el artículo en el que podéis consultar, que es el 316 de la Ley General de Seguridad Social. Y os pongo AT, inversión de la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de lo que sucede en cuenta ajena, aquí no existe presunción de laboralidad.
Es decir, no existe presunción de laboralidad en el accidente de trabajo, el accidente sufrido en tiempo o lugar de trabajo, según la cual es accidente laboral cualquier lesión o dolencia que se produzca en tiempo y lugar de trabajo. Aquí no ocurre esto. Aquí se invierte la carga de la prueba. Es decir, es el RETA el que tiene que acreditar que el suceso concreto ha ocurrido como consecuencia directa e inmediata, y estas son las palabras claves, las tenéis en negrita, directa e inmediata del trabajo. Es decir, la simple manifestación del trabajador no es prueba suficiente. ¿Y esto por qué es así? Pues bueno, porque al final hay una mayor dificultad para controlar la actuación del trabajador autónomo y para investigar las condiciones en las que se ha podido producir un determinado accidente en este colectivo, ¿vale? Entonces aquí lo que ocurre es que al introducir esos términos ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo, pues sucede esto, se invierte la carga de la prueba y desaparece esa presunción de laboralidad. Esto es muy importante porque, como veis, hay una regulación totalmente distinta en el accidente de trabajo para un cuenta ajena y en el accidente de trabajo para un RETA. Accidente de trabajo in itinere. Bueno, ya sabéis, aquí no quiero aludir a la historia, porque además todos a historia normativa, porque además todos lo conocéis, el accidente in itinere se reconoce a los trabajadores autónomos pues a partir de 2017, ¿vale? Entonces aquí, aunque el accidente in itinere como concepto, ir y venir, para que me entendáis, es el mismo que un cuenta ajena, se matiza y eso tiene consecuencias. Lo tenéis ahí en el cuadrito. Os voy a recordar cuáles son los requisitos del in itinere. Acordaros, elemento teleológico, es decir, el fin del desplazamiento, ir o volver del trabajo, el topográfico, el cronológico temporal y el modal o mecánico, el medio, ¿vale? Cuando hablamos de un in itinere en un cuenta ajena, pues es ir y volver, domicilio, trabajo. Sin embargo, esto se matiza en el caso del RETA y lo tenéis en ese cuadrito. Dice, el in itinere, el accidente de trabajo in itinere es el sufrido al ir o al volver, y ahora atención a lo que os he puesto en negrita, del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. Y si el punto terminara ahí, no pasaría nada, se quedaría ahí, pero es que continúa. ¿Y qué es lo que dice? Dice, se va a entender como lugar de la prestación el establecimiento en el que el autónomo ejerza habitualmente su actividad, siempre y cuando no coincida con su domicilio y corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad como domicilio fiscal, ¿vale? Fijaos, es decir, os está diciendo ir o al volver del lugar de la prestación de actividad, pero os está matizando qué es lo que se considera lugar de la prestación de la actividad, ¿vale? Y no se contempla el domicilio, dice siempre y que no coincida con su domicilio. Esto es importante. Hemos visto accidente de trabajo, el accidente de trabajo in itinere, vamos a seguir con las contingencias profesionales y vamos a pasar a la siguiente, que es la enfermedad profesional. Y aquí os he puesto pues que el concepto es el mismo. A ver, disculpad, que no sé si se está viendo bien. Vale. Ahora, el concepto es el mismo que en el régimen general. Enfermedad profesional, ¿qué es la enfermedad profesional? Pues aquella que se ha contraído a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia, en este caso, y siempre y cuando esté provocada por la acción de elementos y sustancias
en las actividades que se especifican en el listado de enfermedades profesionales que tenéis en el anexo de ese Real Decreto 1299/2006, ¿vale? Por el que se aprueba, aprueba el cuadro de enfermedades profesionales. Por tanto, aquí vemos que no hay una diferencia, simplemente pues que lo que difiere es que es la contraída consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta propia y en el caso de un cuenta ajena será por el trabajo por cuenta ajena, ¿vale? Pero el concepto no difiere, no encontramos ninguna diferencia significativa. Y como os he dicho antes, quiero hacer una mención especial porque me parece interesante a los TRADE. ¿Por qué? Pues porque los TRADE, que ya sabéis que son trabajadores autónomos económicamente dependientes, realmente en cuanto a las contingencias profesionales, pues se acercan más a un trabajador por cuenta ajena. Acordaros que los TRADE son TRADES porque realizan una actividad profesional para una persona física o jurídica que se llama cliente y del que dependen económicamente. ¿Por qué dependen económicamente? ¿Cómo se establece esa dependencia? ¿Cuándo hay dependencia y cuándo no la hay? Pues hay dependencia cuando de ese cliente perciben el 75% de sus ingresos. Ahí es cuando tenemos un TRADE. ¿Y ahora cómo se define el accidente de trabajo para el TRADE y el accidente in itinere? Lo tenéis en el artículo siguiente, en el 317 de la Ley General de Seguridad Social, que os dice, en este caso, que el accidente de trabajo será toda lesión corporal que sufra ese TRADE con ocasión o por consecuencia. ¿Veis la distinción? Cuando hemos hablado antes, y lo voy a pasar para atrás, del accidente de trabajo en el caso de los RETA, os subrayé consecuencia directa e inmediata. Sin embargo, en el caso de los TRADE no se mantiene esa denominación, sino que realmente se hace alusión a con ocasión o por consecuencia de la actividad profesional y nos incluye el accidente que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad y sigue por causa o por consecuencia de la misma. ¿Vale? Entonces es verdad que flexibiliza ese concepto de accidente de trabajo y de accidente in itinere, ¿vale? Y luego se añade que, salvo prueba en contra, se presumirá que el accidente no tiene relación con el trabajo cuando ocurra fuera del desarrollo de la actividad profesional de que se trate. Pero como veis, creo que es importante tener igual interiorizado que un TRADE, al final, en cuanto a la contingencia profesional, se está acercando más a un trabajador por cuenta ajena. Y hasta aquí tendríamos también pues esta parte de la jornada relativa a las contingencias profesionales en autónomos. De todas maneras, igual que os he contado, pues en el PREL, en el CUME, pues alguna cosita curiosa, no quería acabar la presentación sin contaros también, pues hablaros de un supuesto curioso que ha sido resuelto por el INS en su criterio de gestión 3/2022, que es el supuesto de qué ocurre con los accidentes de trabajo en régimen de pluriactividad. Es decir, aquí se monta un poco de follón porque, como habéis visto, el concepto de accidente de trabajo para un cuenta ajena es totalmente distinto que para un RETA. Entonces, ¿qué ocurre cuando un trabajador que desempeña una misma actividad, una misma actividad profesional en dos regímenes distintos, por ejemplo, cuenta ajena y RETA, ¿cómo se va a calificar ese accidente? ¿Qué es lo que nos ha dicho el INS para resolver esta duda, este conflicto, ¿no? Pues nos ha diferenciado lo que va a suceder en el caso del accidente de trabajo
y lo que va a suceder en el caso del accidente in itinere. ¿Y qué nos dice? Pues lo que ya sabemos en este momento de la jornada, que como no existe identidad de concepto entre el ATE para RETA y el ATE para el régimen general, lo que va a suceder es que todo accidente de trabajo que ocurra en RETA va a ser considerado accidente de trabajo también por cuenta ajena, pero no a la inversa. O sea, si el accidente ocurre de trabajo por cuenta ajena, no va a ser considerado también accidente de trabajo por cuenta propia. Yo sé que esto es un poco trabalenguas y lo que os recomiendo es eso, que os leáis despacio esta diapositiva para que se entienda mejor, pero bueno, es una cuestión que se daba en el día a día y que al final nos ha resuelto el INS. Sin embargo, para el accidente in itinere, ¿qué nos ha dicho? Pues que como hay una identidad de concepto, bien, es cierto que con el matiz que os he indicado, pero el concepto de in itinere es el mismo, pues que al final todo accidente que se sufra al ir o al volver del lugar de trabajo o del lugar de la prestación de actividad se va a considerar accidente de trabajo en las dos actividades. Y esto es algo, pues bueno, pues que tenemos que tener muy claro para nuestra práctica y que nos lo ha aclarado el INS en esta consulta del 10 de enero de 2022. Y con esto ya sí, voy a dejaros de compartir, con esto ya sí hemos terminado con la jornada. Os agradezco mucho vuestra participación y vuestro interés y voy a dar paso a mi compañero Eloy Ávila, director provincial de Alicante Fraternidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Una excelente presentación. Agradecer igualmente a María Antonia, su nombre al Colegio de Graduados Sociales de Alicante, por permitirnos estas jornadas. Y llega el momento de las preguntas. Si alguno tenéis alguna a través del chat, os agradeceré que nos la podéis lanzar y estaremos encantados de poder contestarlas. He visto que ya están entrando algunas. Vamos a ver, mira. Alejandra, tenemos una que nos dice, en caso de que se rechace el riesgo durante el embarazo por la mutua, ¿cómo debo proceder? A ver, un segundito. Perdón, es que se ha cortado. Sí, tenemos una que nos dice, en caso de que se rechace el riesgo durante el embarazo por la mutua, ¿cómo debo proceder? Cuando se rechaza el riesgo, lo que se emite por parte de la mutua es esa resolución denegatoria. Entonces, si lo estoy entendiendo bien, si no se estuviera de acuerdo, se podría presentar contra esa resolución denegatoria una reclamación previa, pero hay que saber que no se suspendería el contrato de trabajo. Esa reclamación previa se estudiaría y se podría, pues, estimar o desestimar o indicarse que procede reconocer el riesgo, pero más adelante, en la semana X. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita. Esta es también un poquito trabalenguas, como lo anterior indicado. Mira, nos indican, se ha indicado que accidente de trabajo en RETA será accidente de trabajo en régimen general, pero no al contrario. Entonces, en caso de accidente de trabajo en régimen general, ¿se daría baja por incapacidad temporal por enfermedad común en RETA? Efectivamente, en este caso se consideraría en RETA un accidente no laboral. Muy bien, muchas gracias. Tenemos alguna preguntita más que nos dice, ¿qué diferencia existe entre el embarazo de riesgo y el riesgo de embarazo? Estamos de trabalenguas hoy. Pues efectivamente, aquí es lo que hemos comentado en la primera diapositiva. Un embarazo de riesgo no estaría relacionado con un contexto profesional, con un riesgo de embarazo, y entonces no daría derecho a la prestación por riesgo de embarazo. Sería un embarazo de riesgo derivado de contingencia común. Muy bien, muchas gracias. Mira, otra preguntita más sobre PREL. Tenemos, si una mujer se encuentra cobrando la prestación por desempleo y se queda embarazada, ¿qué sucedería con su prestación?
Yo creo que en este caso, como estamos hablando de que estaría en desempleo, no afecta esta prestación de riesgo de embarazo que está relacionada con trabajadoras en activo que están expuestas a un riesgo profesional. Muy bien. Tenemos ahora un par de días sobre CUME, que nos dice, mira, en el CUME uno de los requisitos que se exigen es que ambos progenitores trabajen. ¿Qué sucedería si el progenitor no beneficiario tuviera reconocida una gran invalidez y por eso no desempeñaría actividad laboral? Pues en ese caso, efectivamente, se exige que ambos estén trabajando, pero si hay uno de los dos progenitores tiene reconocida una gran invalidez, se presume que no puede ocuparse del cuidado de ese menor y entonces no se exigiría ese requisito y sí que se reconocería la prestación al progenitor solicitante. Muy bien, muchas gracias. Otra preguntita sobre el CUME. Aquí nos dice, ¿es necesario incluir en el IRPF la prestación por CUME? Eso es, el CUME está exento de tributar. Ah, muy bien. Y ahora una sobre RETA también. Partiendo del concepto de accidente in de RETA, si el domicilio del autónomo es el lugar en el que desempeña su actividad, ¿quiere decir esto que nunca podrá tener un accidente in itinere? Eso es, porque si os recordáis, lo que hemos comentado en cuanto al concepto del in itinere para los autónomos es que tiene que ser el lugar de su actividad que no puede coincidir con el de su domicilio, con lo cual en el momento en el que coincida ya no estaríamos en el concepto del in itinere para el RETA. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, de momento no tenemos ninguna preguntita más en el chat. Reiterar mi agradecimiento a Alejandra, como no, María Antonia. Y ahora saltará la encuesta. Os agradeceríamos vuestra participación para en el futuro poder continuar haciendo este tipo de charlas. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.